Esta mañana, pues nos hemos dado cita para hablar de temas de ámbito empresarial, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. En Revista de Preferencia, además de que nosotros, pues, entregamos información útil, como nuestro eslogan lo dice, información que genera negocios, la idea también es generar comunidad para que las empresas del sector ferretero, eléctrico, construcción, cerrajero y otros que se van agregando, pues tengan elementos también para poder generar mejores decisiones en sus empresas. Ese es el propósito del webinar de hoy. El webinar de hoy, como ustedes lo recibieron en la invitación, es sobre optimización del capital de trabajo mediante la analítica de datos. Realmente es un tema que a todos nos debería de interesar porque las empresas generan mucha información y luego esa información no es aprovechada al 100%. Y de lo que vamos a hablar hoy es de eso. Esta mañana nos acompañan expertos en el tema. Ellos son representantes de la empresa Business Insights. Nos acompaña el ingeniero Roberto Bustamante. Él es ingeniero en cibernética por la Universidad La Salle, maestro en alta dirección por el IPADE, dedicado a la consultoría de negocios durante más de 20 años. Actualmente se desempeña como socio director de Business Insights. Bienvenido, Roberto, me da mucho gusto tenerte esta mañana con nosotros. También nos acompaña esta mañana Francisco Valle. Él es maestro en Administración de Tecnologías de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores por el TEC, gerente de Analítica de Datos en Business Insights, responsable de casos de éxito en implementaciones de inteligencia de negocios para diversas áreas de reconocidas empresas. Bienvenido también, Francisco. Gracias por estar esta mañana. Aprovecho para dar las gracias a nuestros patrocinadores que, pues como siempre, estando presentes, Revista de Preferencia y Encuentro Ferretero, que este es nuestro aliado para los congresos de negocios, para todos los eventos que están relacionados con las actividades B2B y todas las que hemos realizado en el pasado. Así que también gracias a nuestros patrocinadores. Y a nuestras amigas y amigos en todo el país que nos escuchan y nos ven esta mañana, a todos estos líderes de las asociaciones de ferreteros, de materiales eléctricos, de materiales de construcción. Muchas gracias también por acompañarnos como siempre. Un saludo a todos y bueno, pues estaremos siempre muy atentos de sus preguntas durante el webinar. Vamos a hablar un poquito de por qué nos hemos reunido el día de hoy. Y miren, han pasado 2 años de pandemia en la que nuestras empresas han transitado por terrenos pantanosos, de momentos en los que la incertidumbre se presentó mucho en nuestras empresas porque no sabíamos a ciencia cierta cuál iba a ser el destino de nuestra economía nacional y de la economía mundial. Y fíjense ustedes, hay un 14% que, como dato de incremento en los precios de bienes y servicios en el sector de la construcción. Este 14% no es único para tomarlo en consideración. En el 2021 se presentó este dato, pero en el 2020 al 21 ya traíamos un incremento de 17.38%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros productos, nuestros insumos están subiendo de precio. Y al final del día, esta es una información que se repercute en el precio del usuario final. Es un dato que tenemos que considerar porque sí, sin duda hay que reetiquetar hasta cierto nivel para seguir, pues, no absorber esta pérdida, como dicen, es el impuesto más caro, la inflación. Y pues ahí está, primer dato. Segundo dato, 401,000 millones de pesos en ventas en línea durante el 2021. ¿Qué pasó cuando de pronto no podíamos ir a las empresas, a las ferreterías, a las tiendas de construcción a hacer nuestras compras en persona? Bueno, pues la creatividad, la innovación y la necesidad nos llevó a que tuviéramos nuevas formas de comercializar. Y hicimos las exploraciones a través del correo en línea, de las ventas en línea, del e-commerce, todas estas herramientas que se empezaron digamos, a impulsar con mayor fuerza durante la pandemia. Y lo que sucedió fue un dato muy importante.
ventas por 401 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras empresas del sector ferretero, eléctrico y construcción ya exploraron una nueva forma de llegar al cliente. Es decir, no vamos a dejar ahora esa forma de hacerlo porque esté terminando la pandemia, sino que va a ser una mezcla entre estas dos formas de hacer negocios. Así que bueno, ese es otro dato importante que tenemos que ir viendo. ¿En qué nos afecta? Pues en inventarios, por supuesto, nos afecta en tiempos de distribución, en logística y sobre todo, bueno, pues en que tenemos que darle más servicio a nuestros clientes. Y finalmente, dato de 6.3% de aportación al PIB de este sector. Nuestro sector de ferretería, eléctrico y construcción aporta el 6.3% del PIB. Gran dato. Sin duda, el motor de la construcción siempre ha sido el que arrastra a otras ramas económicas. La construcción arrastra más de 190 ramas económicas, lo cual, pues ahí están desde materiales de cemento, varilla, hasta maquinaria, equipos, herramientas y una cantidad de productos que están asociados ahí y que se venden en las ferreterías, que se venden en las tiendas de materiales de la construcción, en las cerrajerías. Así que bueno, este es un sector muy dinámico. Y esos son los tres datos con los que yo quisiera abrir bocado, déjenme expresarlo así, para poder recibir a nuestros expertos de esta mañana y que nos hablen cómo la información que ya generamos en la empresa, cómo esta información que necesitamos nosotros revisar, la podemos optimizar y que nos deje una reflexión, que nos permita tomar una decisión para que nosotros podamos, pues, optimizar el inventario, generar más capital de trabajo y tener más flujos de efectivo. De eso se trata esta charla. Así que bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida, por favor, a Roberto. Roberto, pues, es un placer escucharte, como siempre, un experto como tú, que nos acompaña esta mañana y que pues por favor nos platiques un poco de cómo ven ustedes esto, cómo lo aprovechan, qué implementaciones tienen, qué sugerencias para todos nuestros amigos empresarios y empresarias. Bienvenido, Roberto. Sergio, muchas gracias. Gracias, por supuesto, por tan interesante introducción. Y gracias a todos los participantes por estar aquí y concedernos pues este rato para poder platicar sobre este tema. Mm, Quiero invitarlos primero a que pensemos por un momento en una industria cualquiera, por ejemplo, la textil. Ya en la Edad Media y aún en el Renacimiento, el dominio del oficio era una tarea de toda una vida. El aprendiz se convertía en oficial costurero y años después en maestro costurero. Era verdaderamente un tema de toda la vida. Con la llegada del telar y la máquina de vapor por ahí en el 1650, 1680, llega también los inicios de la primera revolución industrial. Cada telar desplaza a decenas de costureros y abarata la mano de obra, pues ahora el oficio se aprende ya en pocos meses y no en años como platicábamos anteriormente. Cientos de empleos se pierden y no pocas comunidades del gremio sucumben en pocas décadas. Le sigue el crecimiento de las industrias y ya me estoy posicionando quizás a finales del siglo XVIII, 1780, y lo que eran talleres con dos telares se transforman en plantas industriales en toda la extensión de la palabra, más automáticas y con mucho mayor capacidad de producción. Nuevamente se pierden empleos y nuevamente se abarata la mano de obra. Ahora se pierden empleos por miles y miles y no por cientos. Aprender a usar una máquina automática toma pocos días y la competencia se vuelve mayor, pues alguien con capital de trabajo o con capital, con dinero, puede competir en igualdad de circunstancias o incluso con ventaja, porque ahora va a tener capital para equipamiento nuevo. Ya a fines del siglo pasado, y estoy hablando del siglo XX, y en la actualidad, ya puestos en el siglo XXI, la globalización, la disponibilidad de mucha información, entre otros factores, ha transformado las industrias nuevamente.
ahora las ha llevado de ser mercados de oferta a mercados de demanda, donde nuestros clientes tienen cada vez más opciones viables a costos competitivos y cada vez más alternativas, incluso personalizadas a sus necesidades individuales. En el entorno actual de negocios, así como en la dinámica misma de la vida en esta época, el volumen de información se ha multiplicado vertiginosamente. Y no toda la información con la que contamos actualmente es información útil para nuestra toma de decisiones. Es decir, estamos obligados a eliminar el ruido y transformar los datos valiosos en información. Y el tiempo transcurrido entre un suceso y su difusión se ha reducido también drásticamente. El espacio para reaccionar, por lo tanto, ahora de una ventana que en el inicio de la revolución industrial era quizás de meses o hasta años, se vuelve ahora o se volvió en el siglo pasado en un tema de días quizás, y ahora tenemos que tomar decisiones y aprovechar y digerir la información en horas o a veces hasta en minutos. Sería el símil como si quisiéramos seguir manejando un vehículo que ahora puede transitar a 250 o 280 kilómetros por hora, de la misma forma en la que se manejaba un Forte a principios del siglo XX, ¿no? Eh, Basarnos solo en nuestra experiencia y conocimientos en tan breve espacio de tiempo, la verdad es que nos puede llevar a errores. El apoyo en información oportuna y precisa disminuye el riesgo en la toma de decisiones y además permite corregir con mucho mayor oportunidad el curso de las mismas. Eh, Habilitada la empresa a adecuar y personalizar los productos y servicios a nuestros clientes, es decir, hablar de aspectos como de marketing personalizado, son cosas que ya están en nuestro ámbito del día con día en el actuar empresarial. Digamos que conocer más y mejor a nuestra empresa, a nuestros clientes y a nuestros productos nos permite vender más y mejor y con costos y márgenes optimizados. Yo ahora, digamos que ya entrando en detalle en algunos aspectos que pudiéramos utilizar precisamente para la optimización del capital de trabajo, quisiera invitarlos a que nos hiciéramos algunas preguntas. Una primera pregunta que podría ser es, ¿qué disponibilidad de inventario necesito tener? Y la respuesta aquí, sin entrar en números ni nada por el estilo, tiene que ver con aquel nivel de inventario que necesito para atender las necesidades de mi mercado. Tener justo lo que mi cliente necesita y en el momento y lugar en el que lo requiere. ¿En qué se traduce esto? Por supuesto, se traduce en un incremento en las ventas. Una siguiente pregunta tendría que ver con qué productos necesito contar. Y aquí hablamos de la optimización de los elementos que tengo disponibles en mis inventarios, es decir, los productos que realmente se desplazan, aquellos que minimizan los obsoletos y que eliminan, o bueno, disminuyen el lento movimiento de mis inventarios. Es decir, yo quisiera en mi empresa tener una rotación sana de inventarios. Y estos elementos, nuevamente, ¿en qué se traduce? En una optimización o disminución de los costos de operación, de los costos de inventario, en fin. Y una tercera pregunta que quisiera yo exponer aquí para este aspecto de análisis de la optimización del flujo de negocios es, ¿a quién le debo vender? Y la verdad es que aquí la respuesta parece casi obvia, pues a quien quiera comprarme, ¿no? Pero no, la verdad es que no es tan obvio esa respuesta. Yo quisiera venderle a los mejores clientes, es decir, a los más solventes, a los que además de tener dinero, tienen buenos hábitos de pago. No es solo que tengan con qué pagar, es que quieran pagarme. Y por otro lado, también prefiero a un cliente que me anticipa sus necesidades que un cliente que me pide de urgencia porque a lo mejor yo soy su segunda alternativa, soy ahora sí, como se dice, su plato de segunda mesa. En vez de ello, lo que quiero es ser su
socio de negocios que me permita visualizar sus necesidades, planearlas mejor y por lo tanto abastecerme de lo que él necesita a mejores precios. Nuevamente, ahora esto en lo que impacta es en mejorar precisamente mi flujo de efectivo. Tenemos una ecuación, más ventas, menos costos y por ende también un mejor flujo de efectivo, ¿no? La optimización de mi flujo de efectivo. Entonces, con estos cuestionamientos en mente, quisiera yo dejarle la palabra a Francisco Valle para que veamos el cómo sí podemos llegar a escenarios de este tipo en ejemplos prácticos a través de herramientas especializadas en la analítica de datos. Eh, Paco, bienvenido, muchas gracias y pues te dejo la palabra. Muchas gracias, Roberto. Y justamente me gustaría iniciar con la primera parte que comentabas, con el elemento principal que son las ventas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto un reporte como este, en el que tal vez me tomó horas, una semana, pero nos pusimos a crear todo el reporte extrayéndolo de todas mis fuentes de información, lo bajé a Excel, me volví un experto en Excel y ahora hago cruces con índices, buscar B, todas las funciones que me puedo aprender o que tengo que estar buscando en la documentación del producto para lograr tener este reporte, ¿no? Ya lo estoy presentando, estamos viendo nuestro reporte de ventas, por ejemplo, ya de todo lo que fue el anterior, por ejemplo, para ver el cierre. Y lo que puede surgir, bueno, aquí vemos algunos indicadores que me interesa medir, las ventas totales, cuánto fue en cantidad en piezas, el precio promedio al que lo estoy haciendo el cálculo entre ambas métricas, ver el comportamiento mensual, a lo mejor tuve picos en abril, en octubre, y quiénes fueron mis mejores clientes, ¿no? Que esa era una de las preguntas que hacías, pero y si yo quisiera responder, oye, esto pues, este cliente en particular, ¿qué me compró? O ¿Cómo está compuesta su cartera? Claro. exactamente, cómo me ha pagado esa cartera que tiene a partir de lo que me ha comprado y qué productos fueron los que más moví. Probablemente me tenga que mover hacia otro reporte o esperar a que la persona que lo desarrolló vuelva a hacer este mismo Excel, pero ahora en vez de ponerlo por cliente, me lo muestre por productos, etcétera, ¿no? Habrán algunas cosas que regularmente suelen venir de reportes de este tipo, ¿no? En el que tenemos todo descargado a un Excel, esperamos a que abra y con eso en particular creamos un reporte que se adapte a las preguntas de negocio o a las necesidades de información que yo tengo. A este punto, Paco, te quiero interrumpir nada más para comentarle a toda la audiencia que está disponible el chat en la sesión por si quieren formular preguntas o comentarios de cualquier cosa que vayamos platicando o hasta de lo que no vayamos platicando para que al final de la sesión tengamos oportunidad de atenderlas y responderlas en la medida de lo posible. Sí, claro, aquí todos tienen habilitado el chat en el icono correspondiente. Y bueno, ¿qué pasaría si tomamos que yo a lo mejor ya estoy acostumbrado a este formato de visualizar mi información de ventas y lo lleváramos ahora sí a una herramienta analítica? En esta herramienta yo pues puedo partir de la forma en que yo visualizaba la información. Estoy viendo igual mis 3 indicadores que rigen a lo mejor ese reporte de ventas que yo quiero tener, pues ya sea mensual o en este caso que estamos analizando todo el año. Y lo que preguntábamos, ¿no? Si queríamos ver, oye, esto es el 2021, pero ¿cómo vamos ahora a lo mejor? Pues, ¿cómo va este año, ¿no? ¿Cómo arrancamos este año también? No solamente ver el 2021, sino ver mezclados el 2021 y el 2022. Pues está al alcance de un clic en el que únicamente seleccionamos el otro año que queremos y a lo mejor y nuestra gráfica de mi top 20 de clientes del año que veíamos, ahora me los está separando, ¿no? Tenemos a Ya no se este ve tan cliente. prometedor el primer cliente, ¿no? Exactamente, parecía como que era muy bueno, que me compró mucho el año pasado, pero resulta que este año no me ha comprado nada.
Bueno, muy poco, ¿no? Encontraremos otros como este que está por aquí abajo, bueno, el color 2021 está en el color azul y el morado es el 2022. Este sí de plano no me ha comprado absolutamente nada y sí me puedo hacer esas preguntas. Bueno, ¿y él qué me compraba? Igual, simplemente le doy clic aquí, lo selecciono y ya veo la gama, ya no lo estoy viendo por cliente, sino la misma gráfica, como decíamos, ahora le estoy viendo por producto, ¿no? Y no sé, a lo mejor puedo ver incluso hasta qué marca era la que me compraba, ¿no? De alguna de estas y filtrar específicamente de esa marca en qué meses me compró y cuál era el producto específico que me estuvo comprando durante ese periodo. Entonces, de esta manera, yo podría agregar también, si quiero también ver el 2019, por ejemplo, el 2020 para comparar, a lo mejor el 2020 fue un año atípico por el tema de la pandemia, pero yo puedo ir haciendo esas comparaciones sin necesidad de volver a generar todo el reporte. ¿Y cuál es la otra ventaja? Que esto va a estar automatizado, recargado al momento en el que yo lo necesite. Y mejor aún, que todavía yo podría incluso suscribirme aquí a la hoja, pues, en este caso a todo este reporte que a mí me interesa visualizar en algún periodo de tiempo y ponerlo, ¿sabes qué? Yo de todas maneras quiero que semanalmente, pues todos los jueves a las 12:30 de la mañana, me esté llegando esta misma información y a lo mejor incluso compartirlo contigo, ¿no? Si a Roberto también le interesa esta información, entonces también incluso incluir a Roberto dentro de estos reportes que se estarían enviando, ¿no? O sea, no dejar de lado lo que yo ya estaba acostumbrado a visualizar en ciertos periodos, sino que además de incorporarlo a este ambiente ya en una herramienta analítica, pues poder dejar esa misma programación que yo tenía. O incluso Y además, conversar con... Paco, la flexibilidad, además de la flexibilidad, el hecho de que sin que tengas que hacer nada adicional, cuando hablabas de la automatización, si dan las 12:30 y hubo nuevas ventas en ese periodo, yo voy a tener la certidumbre de que si está programada las cargas de esa manera, voy a tener mi información al momento, al día, ¿no? Y sin importar la cantidad de fuentes de datos que tengas, puedes Claro. tener el ERP de una marca, el CRM lo tienes en la nube, y cierta información a lo mejor de recursos humanos la tienes en una base de datos específica. Entonces, el problema siempre puede ser el tener la información dispersa en diferentes orígenes y al tener una herramienta de este tipo, pues la puedes concentrar en uno solo. Y otra cosa, por ejemplo, a lo mejor aquí no tenemos el análisis en particular para ver por marca, pero yo le podría preguntar incluso aquí en una analítica ya se le llama conversacional, pues quiero ver mis ventas por marca. Entonces le pregunto y sin que alguien haya desarrollado una gráfica, el mismo sistema te puede generar análisis sobre lo que ya tiene aquí de los datos incorporados, ¿no? Entonces ya tengo mi gráfica sin que alguien la tenga que desarrollar, simplemente le pregunté, generó la gráfica, resolví mi pregunta y puedo regresar O a sea, mi te análisis. contestó esto al vuelo, digamos, porque se te ocurrió esa pregunta sin que lo hubieras desarrollado Sin que alguien desarrollara una gráfica específica para analizar esas ventas por marca, ¿no? Y hablando retomando el tema de que se envíe periódicamente la información que tenemos aquí en el tablero, también hay otra necesidad en cuanto a información que es no solo que sea frecuente, sino a lo mejor en el caso de este reporte, si es algo que quieres tener semanalmente, pero puede haber otros como este correo que nos acaba de llegar, te debe haber llegado también a tu bandeja, en el que nos dice, hay una alerta que se disparó en este momento y nos dice que nuestro inventario, que era el segundo tema que comentabas en cuanto a optimizar nuestro capital de trabajo, está por arriba de los 40 días. Sí me llegó el correo también. Estamos en 42.16 y pues vamos a verlo en la aplicación para ver qué es lo que podríamos resolver al respecto. Y ahorita, como lo vemos, está en 42.16, como nos comentaba la alerta, ¿no? Ya quitando los filtros que traíamos en la pantalla anterior.
¿Qué es lo primero que vemos? El valor de mi inventario total. O sea, dice que yo en este momento, recargado al cierre de marzo y los pocos días que van de abril, tengo 54 millones en mi inventario. Lo que he desplazado, lo que he vendido en lo que va del año, en los 3 meses cerrados, es de 115 millones, ¿no? Aplicando ahí una fórmula de rotación, pues nos indica que estamos ahorita en 42.16. Y por acá vemos también una gráfica que nos dice este inventario, cómo lo tenemos, vamos a hacer un poco de zoom, cómo lo tenemos acomodado, ¿no? Por antigüedad, me hace algunos rangos de 0 a 16 días, que lo marca en verde, 17 a 31, todavía de 32 a 90 días se definió aquí en particular que es un inventario sano. A partir de los 91 días ya me empieza a alarmar y tengo aquí inventario que no se ha movido en más de un año, ¿no? Que es O todo lo hasta que más está de 2 años. exactamente. Y en cuanto a esa misma métrica de colores, la tengo por acá en un gráfico en el que cruzo las ventas que he tenido, o sea, estos 115 millones, contra el valor que tiene cada uno de estos elementos en mi inventario. Fíjate que con ese mensaje que como directivo de esta empresa me llegó y me advierte pues que estoy arriba de ese límite que definimos de 40 días de rotación de inventario, pues yo creo que lo primero que me llama es a tomar acción sobre cómo reduzco estos días de inventario, ¿no? Y quizás ahí empieza lo interesante de contar con un nivel de analítica profundo, ¿no? Porque a la hora de decir, oye, la instrucción directiva, hay que bajar los días de inventario, pues lo primero que se te ocurre es, híjole, hay que echarle más ganas a las ventas, vender más y más rapidito para que estos días de inventario bajen, pero como que la estrategia no suena muy funcional vista desde esa perspectiva, ¿no? Sí, correcto. Y, por ejemplo, aquí en este caso particular, lo que nos sugiere un analista aquí de operaciones y del almacén es que hay que sacar, pues, con este como volumen de ventas que traemos, hay que sacar entre 10, 15 millones de nuestro inventario. Y pues ahí es donde viene la pregunta como tal, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que impulsar o en qué me enfoco? Porque Eso si para yo, llegar si yo a veo ese estatus, objetivo más o menos de 35, me imagino, ¿no? sí, para bajar a nuestro objetivo que está por aquí marcado de 35, para que ya no esté en rojo, porque esto me va a estar alertando diario, 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 hasta que logremos bajar este KPI al 35, o al menos ponerlo en el área amarilla, que es Abajo entre de 40. 35 y 40. Ujú, exactamente. Entonces, de este lado donde tenemos todos los SKUs de mi inventario y con sus correspondientes ventas, voy a hacer una selección aquí aleatoria de algunos puntos. Nada más para mostrarles lo siguiente. En el gráfico tenemos, ahorita acabo de seleccionar aleatoriamente 22 de 3.785 artículos que tengo en mi inventario. Si yo lo viera en un Excel o en estas típicas reportes enormes que me llegan, sería un poco difícil saber en qué enfocarme o generar esta estrategia pues de manera óptima, ¿no? Sí, de entrada generar una estrategia basada en bajar los días de inventario de 3.700 productos resulta prácticamente imposible en el corto plazo, ¿no? Entonces, sí creo que hay que utilizar los datos para hacer algo pues, más realizable, ¿no? En el corto plazo. Exacto. Y por ejemplo, ¿para qué enfocarnos en los que yo sé que por las reglas de negocio que se definieron en este tablero, no, ¿para qué enfocarnos en los que yo sé que se van a desplazar rápido, que es lo de 32 hasta los 90 días? Claro. Podríamos partir de los que están en 181, más de 180 días, ¿no? O sea, Exacto. Tienen 6 meses sin movimiento en mi empresa, ¿no? entonces, tomar estos en particular. Y aún así, seleccionando únicamente esos, pues estoy llegando aquí, voy a seleccionar todos los puntos que me hayan resultado de ese análisis y veo que pues, ya no son los 3.700, pero todavía sigo en 527 artículos que tengo que estar, en los que me tendría que enfocar. Todavía suena a un número bastante grande. Sí, digo, sí es un primer avance, pero todavía piensa en hacer una estrategia comercial, por ejemplo, para 527 productos, que es la séptima parte de tu catálogo, pues todavía no está tan fácil, ¿no?
Y evidentemente le estás pegando a ¿cuántos millones con eso? A 20 millones, algo arriba de lo que necesitas, pero son muchos los productos en los que tienes que estar trabajando, ¿no? ¿Qué te Exacto. parece si buscamos, o sea, eficientar, pues, entre los más grandes, ¿no? Yo creo que, ¿cómo le hacemos para tener un número mucho más reducido de productos y que impacten de manera importante al valor de inventario, ¿no? Y esa es la ventaja, por ejemplo, en este tipo de soluciones en las que puedes ver estos gráficos por los montos. O sea, no tengo que saberme el número de los SKUs, simplemente puedo agarrar, pues, a lo mejor de los que tengan un valor de 400,000 Ándale. pesos en mi inventario para arriba. Fíjate, Y con esa selección que acabas de hacer, le estamos pegando a 12 millones de pesos del total del valor de inventario que teníamos, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de cuántos productos. ya lo limitamos únicamente a 10 artículos que son los que están afectando directamente a nuestro inventario. Claro. Sí, ahí sí ya puedes pensar en una estrategia, la que convenga y la que venga al caso, al giro de negocio de cada uno de los presentes, ¿no? A lo mejor, pues hago alguna venta especial, venta de meses sin intereses, hago alguna estrategia que si bien me va a reducir el margen acostumbrado para esos productos, pues me va a permitir desplazarlos y pensando en que tengo más de 6 meses sin moverlos, verdaderamente cualquier margen va a ser mejor que no tener ningún margen, ¿no? Y voy a tener ya un inventario mucho más sano con una rotación efectivamente más razonable, ¿no? Exacto. Y algo que me gustaría puntualizar de aquí es que cuando ya tenemos este análisis de data discovery en el que descubrimos o hicimos algún hallazgo dentro de nuestra aplicación, Sí, yo, o sea, lo más fácil sería, bueno, esta es la estrategia, la siguiente junta vemos cómo resultó. No me tengo que acordar de qué eran, o sea, de todos estos pasos que fuimos siguiendo, sino que yo directamente aquí le puedo ir tomando capturas directamente a los gráficos que voy teniendo. Por ejemplo, a este que son los SKUs, a lo mejor a este que están por acá de los días y al del inventario como tal, ¿no? Y yo con esto, dentro de la misma aplicación, podría ir construyendo añadir aquí una diapositiva. Y pues, el estilo es muy parecido, por ejemplo, al de PowerPoint. Y dentro de la misma puedo ir haciendo toda mi narrativa de datos, a lo mejor ya con comentarios, ya no únicamente ver el dato, sí. sino yo llegué pues, a una conclusión a través de estas selecciones que yo tenía. Y como te digo, aquí le podríamos incluso agregar pues, algunos comentarios sobre la estrategia que vamos a estar siguiendo no sé, de meses sin intereses, como comentabas, ¿no? Yo podría estar ya teniendo esta presentación y si lo estamos revisando, pues no sé, el próximo jueves o en el siguiente webinar, al momento de estarla viendo ya directamente como si fuera la presentación, yo lo que puedo hacer es darle aquí clic derecho e irme directamente, o sea, no se queda estática como lo es una presentación de PowerPoint o un PDF, un reporte, y me voy al origen directamente y veo las selecciones que yo tenía. Digo, en este caso, pues voy a seguir viendo el mismo valor de inventario para Claro. los mismos 10 artículos, pero en el momento en el que la información se actualice y vemos si la estrategia funcionó o no, se van a ver los datos modificados, ¿no? Pues lo que esperaríamos sería pues, que el de ventas haya incrementado y que el valor del inventario pues, vaya hacia abajo, ¿no? Y hablando del próximo jueves, de hecho ya me llegó a las 12:30 el reporte programado que acostumbramos recibir todos los jueves a las 12:30 con la información de ventas. Sí, es lo que programamos hace unos momentos. Muy bien, pues digo, yo creo que esto, al punto al que vamos con este ejemplo, es que realmente llegas a un nivel de profundidad en el análisis que te evoca la toma de decisiones más fundamentada y más fácil, realmente en minutos, ¿no? En minutos de ver los datos sin siquiera tener
contempladas que, pues los cubos, las dimensiones, los análisis de datos ya de manera preestablecida, sino realmente eh, eh, con un proceso de analítica basada en la lógica de negocio, ¿no? Exacto. Y ya pasando al tercer punto que veíamos, una cosa es cómo me compran, ¿no? O sea, mis clientes qué consumen y en qué temporadas a lo mejor, pero pues, el punto crítico a lo mejor ya para mis flujos es cómo me pagan, ¿no? Entonces, de mi total de ventas que tengo en un periodo determinado, ahorita ya tenemos una cartera total de 97 millones, ¿no? Entonces, en esta hoja en particular, el análisis que podemos ver en un primer vistazo es el comportamiento y la forma en que cobra mi departamento de cobranza. Sí, Voy a hacer un poco de zoom aquí porque para ahí ver cómo se componen estos 97 base a la millones. cartera sueles juzgar a los clientes, ¿no? Qué tan buenos o malos pagadores son, pero la contraparte es qué tan bueno o malo soy para cobrar, ¿no? Que es lo que puedes observar en esta gráfica. Digo, aquí claramente ves las tendencias de la acción de tu área de cuentas por cobrar, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, únicamente el 10% de esos 97 millones que veíamos está sin vencer, ¿no? Una gran parte está de 1 a 30 días vencido, lo cual te habla que pues, te esperas a que se venzan las facturas para empezar a cobrarlas, ¿no? Y bueno, y la parte crítica ahorita de este pastel pues, es esto, casi 40, el 37.5%, que son estos 36 millones, que están en una cartera mayor a 120 días, ¿no? Ya pasaron más de 4 meses en que se vencieron esos documentos y no los he podido cobrar. En un segundo gráfico tengo aquí, o sea, esa cartera, cuántos clientes me representa, pues son 133 clientes de mi total que son deudores y tengo 552 facturas por cobrar. Igual, si yo quisiera disminuir, a lo mejor, porque esto si lo convirtiéramos en indicador financiero, nos saldría unos días cartera altísimos de 70 73. días, ¿no? Si yo quisiera bajar ese indicador y la siguiente junta o en la siguiente revisión trimestral o lo que se haga con cobranza, yo quisiera presentar esta misma información, pero ahora pues como una cartera más sana, a lo mejor ir distribuyendo, que no todo se vaya a la cartera vencida de 4 meses. Podríamos empezar por a lo mejor igual tomar algunos rangos de información. ¿Te parece 2 meses? ¿No? O sea, lo que tenga más de 2 meses y ver eso cuánto representa de mi cartera. Entonces voy a agarrar las tres rebanadas del Sí, pastel, que son. que esto claramente tendría que ver con tus políticas de crédito en general y en particular que tienes con los distintos clientes, pero suena a que cualquiera en esta industria quisiera cobrar sus documentos pues a menos de 2 meses, ¿no? Suena un rango razonable, que además pues representa prácticamente la mitad de la cartera por cobrar, Sí, poquito. de hecho, sí, el 45%, 44 millones. Y lo que vemos es que, por ejemplo, estos clientes de aquí, a pesar de que a lo mejor eran de los que más me consumían, aún siguen siendo, o sea, de todo ese rango de cartera que seleccionamos, seguimos trabajando con 77 clientes, ¿no? ¿Qué pasaría si lo limitamos únicamente a los primeros 10? Claro, para poder trabajar con algo práctico. Entonces ya estamos únicamente viendo mi top 10 de clientes, que son 31 millones, el 32% de mi cartera total. Y la otra es este gráfico en particular de aquí de la derecha, lo que vemos es mi flujo de documentos. Por colores vemos las antigüedades que tenemos, pero estas cajas a donde llegan, digamos, del lado derecho, son los montos que tiene cada documento. Entonces, en vez de enfocarme en 112 documentos y a ver, elige al azar cuáles son los que quieres ir a cobrar para X o Y cliente, con alguno de los que se muestran en pantalla, yo podría enfocarme únicamente en documentos que tienen
Sí, que sí, porque son fíjate, más si altos quieres, a 500 antes mil. de esta selección, asumamos que por azares del destino, pues tomas muchos documentos del rango de hasta abajo. Son un número manejable de documentos, 30, y te pones a cobrar esos. ¿Cuánto vas a recuperar de tus 95 millones, no? Si seleccionas documentos pequeños, pues vas a estar pegándole después de un esfuerzo de cobrar 30 documentos a menos de 1 millón, mucho menos, a $500,000, ¿no? De los 94. ¿Qué tanto mejoraste con ello tu índice de días de cartera, no? Sí, exacto. Y si yo me enfoco en estos 16 documentos en vez de 30, Claro. ahí estaríamos pegándole a 18 millones de saldo deudor en la cartera, ¿no? Sí, y fíjate, tienes que hacer un esfuerzo de cobranza con solo 9 clientes. Hablo en el corto plazo, porque evidentemente el esfuerzo de cobranza es continuo y debiera ser metodológico para recuperar bien la cartera de todos nuestros clientes. Yo no quiero tener clientes morosos, pero en este esfuerzo momentáneo o de muy corto plazo, tendría yo que contactar a 9 clientes y presionar por cobrar 16 documentos. ¿Sí? Entonces, Es correcto. eso parece realizable, ¿no? ¿Y qué efecto tiene en la cartera? Entonces, el 20% de la cartera casi, ¿no? Sí, e incluso si yo quisiera ya llegar a un detalle, pues la ventaja de igual, de este tipo de tenerlo ya en algo que sea como inteligencia activa, es que no tengo que irme al ERP y buscar a este cliente. Aquí directo, no todo va a estar en gráficos, habrán usuarios de información en los que sí lo quieran tener más operativo y puedo ver aquí mismo Sí, cuáles ¿no? son las facturas que me deben, cuánto tengo, el monto original, cuánto ya he cobrado, si tiene pagos parciales, el rango de antigüedad, el cliente, e incluso ver quién es mi gestor de cobranza que lo está llevando y el gerente que atendía a ese cliente en particular Sí, o a esa con venta. esa información ya tienes realmente armada una estrategia de corto plazo, ¿no? Para hacer esta gestión de cobranza. ¿Te van a pagar todos los documentos? Quién sabe, pero tu enfoque está clarísimo, ¿no? No le tiras como con una escopeta a lo que le pegues, sino con una mirilla de precisión estás yendo a lo que te interesa realmente atender de inmediato y que te dé buenos resultados sobre tu cartera. Claro, y además lo mismo, ¿no? Podríamos guardar esto en una presentación y revisarla en la siguiente junta o en la siguiente vez que nos reunamos con el área de cartera o de cobranza. Ujú. Y bueno, puedo seguir viendo hacia atrás. Me puedo mover entre ambas pestañas y se respetarán las selecciones. Y bueno, llegando a la parte final del demo, quisiera devolverle ahí la palabra a Sergio para ver si tenemos algunas preguntas de parte de la audiencia. Muchas gracias. Gracias Francisco. Pues mira, primero muy interesante cómo hemos visto que la información que se genera en la propia empresa pues es de mucha utilidad, sobre todo porque pues hemos escuchado a varios amigos que de pronto tienen una queja legítima de falta de liquidez, ¿no? Pero vemos cómo la liquidez, pues es porque están con ciertos productos en inventario que se quedaron ahí atorados, ¿no? Hay ocasiones en las que, y sobre todo en pandemia, que seguramente antes de la pandemia tenían inventarios de ciertos productos, pero esos productos en la pandemia no se movieron. Entonces, hoy por hoy están ahí y es dinero, ¿no? Entonces, creo que una herramienta como esa, como la acabamos de ver, pues sí nos permite rápidamente identificar qué productos están atorados y tomar una decisión empresarial, ya sea que, como ustedes lo decían, entrar en una dinámica de promociones, de saldos, hasta de remates, ¿no? La idea es, pues, rápidamente tener liquidez. Y en cuanto a cobranza, pues también, sin duda, es un tema pues, de liquidez también. A veces, como veíamos, es como el 80-20, ¿no? Como un Pareto. ¿Ya? ¿Dónde vamos a enfocarnos para generar los mejores resultados? Pues sí, yo creo que esto es muy fácil de entender. Pero bueno, hay algunas preguntas que quisiera compartirles. A nosotros nos llegaron por chats de los WhatsApps y demás.
Dice, ustedes ya decidirán quién la contesta, Roberto, Sí, gracias. Francisco, dice, yo tengo la información de inventarios y de cobranza en sistemas distintos, totalmente diferentes. ¿Se puede integrar para poder generar la información a nuestros directivos? Paco. Sí, claro, de hecho es una de las ventajas de contar con ese tipo de herramientas, que no dependes de una sola marca, ¿no? Así es que todo lo tengo que tener en SAP, Oracle, el nombre que le pongan, o todo en la nube, o todo aquí en un servidor dentro de mi empresa. O sea, puede convivir con ambientes multi infraestructura y no depende específicamente de alguna fuente. Se puede conectar pues, a aplicaciones que están 100% en la nube, aplicaciones on-premise o incluso a desarrollos que yo hice por necesidad. Yo tuve que hacer alguna aplicación tal vez. También si conozco los datos y cómo están estructurados, tengo acceso a ellos, también se pueden incorporar siempre y cuando haya alguna relación entre ambos sistemas. Incluso Sergio, abonando a esta pregunta, pues pasa también comúnmente que dentro de un mismo grupo, por ejemplo, de empresas, pues no todas necesariamente utilizan la misma herramienta para ciertos fines. Hay quienes tienen una solución, la otra empresa tiene otra, etcétera, y, y, y se pueden integrar para un mismo tema, pues tantas fuentes como sean necesarias, ¿no? Ok, pues gracias. Mira, aquí tenemos otra, dice Sandy. Buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Esta herramienta solo se enfoca en inventarios de productos físicos? Mi negocio brinda servicios en los cuales usamos equipos y maquinarias. ¿Me sirve? ¿Me permite hacer alguna interacción de qué equipos asigno a mis servicios? Sí, sí, gracias Andy por la pregunta. En realidad lo que presentamos aquí fue un ejemplo, una serie de ejemplos que nos pareció que tendrían relación con el manejo cotidiano de muchos de los asistentes. Pero en realidad esto se basa en una plataforma de analítica y puedes hacer análisis sobre lo que quieras de los datos con los que cuentas en tu negocio o fuera de tu negocio, ¿sí? Es decir, con información incluso proveniente pues, de analistas, de fuentes en la nube, de competencia, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que es viable lo que mencionas. Realmente las soluciones son tan diversas como te las puedas imaginar en relación a tu negocio, siempre y cuando se cuente con información que nos permita hacer esos comparativos, esos análisis, esas proyecciones, porque hay que decir que no solamente es mirar hacia atrás, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho con tus ventas, con tus cuentas por pagar? Sino cada vez más hay que mirar hacia adelante, hacer proyecciones, hacer modelos estadísticos que te permitan hacer agrupaciones de tus clientes, clasificaciones en base a ciertos criterios, incluso con elementos avanzados, por ejemplo, de machine learning o de inteligencia artificial que te permita ir más allá y utilizar modelos cada vez más sofisticados para predecir sin que tengas que arrastrar el lápiz horas y días enteros. Bien, bien. Oye, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuánto dinero hay que invertir para implementar un sistema como este en varias sucursales? Sí, digo, la respuesta más inmediata es, por supuesto que tienes que ser mucho menos que lo que vas a recuperar en el negocio con tu inversión. Esa es la frase de ventas, ¿verdad? Pero ya en la realidad tiene mucho que ver con el número de personas que va a utilizar la herramienta y la complejidad de los análisis y tableros que haya que construir. Entonces, es difícil hablar de una respuesta inmediata, porque varía mucho dependiendo del alcance de lo que se quiera hacer, de la complejidad de las fuentes, etcétera. Pero pensando en algo que sí les deje números en la cabeza,
¿sí? Pues a lo mejor un tablero típico como lo que acabamos de ver ahorita, pues implica el trabajo de 4 a 6 semanas de desarrollo. Si voy a tener unos 10 usuarios de la aplicación en un primer momento, quizás tenga que pensar en una suscripción en la nube que me va a llevar a invertir, pues quizás 90, 100 mil pesos de suscripción anual, ¿no? Para esos 10 usuarios que estoy hablando. Y quizás el primer desarrollo de un tablero como el que vimos me pueda llevar pues, entre 15 y 25 mil dólares, más o menos, ¿no? O sea, entre 300, 400 mil pesos por ahí. Por supuesto, tenemos proyectos más chiquitos, no mucho más chiquitos, porque sí hablé de un ejemplo inicial, y hay proyectos pues, que mantienen nos mantienen haciendo análisis y nuevos tableros, pues a lo mejor por muchos meses con diferentes temáticas y todo eso, y pues eso puede ir incrementando los montos de inversión. Pero es muy, digamos que muy realizable una estimación para ya casos particulares, ¿no? Pensemos, quedémonos con estos números como en un primer approach. Oye, entonces, básicamente lo que implica esto es irse profesionalizando dentro de la empresa, automatizando, registrando en sistemas cada vez más integrados para que el ejercicio de toma de decisiones sea mucho más profesional, ¿no? Estamos hablando de optimizar todo lo que genera mi empresa, desde información en área de inventarios, de ventas, de personal inclusive, todo lo que podamos nosotros convertir en datos para una toma inteligente de decisiones, y que al final del día, pues este sistema paga, ¿no? O sea, el sistema paga el esfuerzo de administración que se haga con este tipo de licencias. Vamos hacia la profesionalización en tiempos en donde la pandemia pues nos ha orillado cada vez más a usar medios digitales, herramientas electrónicas, ¿no es así? Por supuesto, y además diría que si pensabas en proveer este nivel de información hace 20 años, ¿no? Pues prácticamente decías, hijo, es que hay que hacer un esfuerzo de reimplementar un ERP en mis empresas, etcétera, y hablabas de procesos que te podían llevar 8, 10 meses, un año, año y medio, 2 años, y consecuentemente, pues la inversión tanto tecnológica como en la parte humana de generación de los servicios para implementar todo eso. La realidad es que este tipo de plataformas, digamos que te permite hacer aprovechamiento de volúmenes y de fuentes muy diversas de información sin tener que cambiar todos los foundations, vamos a decir, ¿no? O sea, toda la herramienta que utilizas, por diversa que sea, en donde realmente generas la información, es aprovechada y analizable en pocas semanas, ¿sí? De esfuerzo para dejar un modelo automatizado que te va a servir de ahí en adelante sin que tengas que estar pensando en otra vez hay que producir los reportes de cada mes y los reportes de cada semana y póngase a chambear todos los analistas, ¿no? Y por último diría también que no vale la pena hacer un esfuerzo de esto si no te va a dejar más dinero en el negocio que el que inviertes, mucho más dinero que el que inviertes. Oye, pues eso es importante, esto que acabas de decir, porque muchos siempre el costo-beneficio lo traen en la mente, y si el beneficio por implementar algo de esta naturaleza no te paga, pues también no tendría mucho caso. Pero bueno, yo creo que ese sería como que las excepciones. Realmente implementar sistemas de esta naturaleza siempre van a ayudar a mejorar nuestra empresa, y como decíamos, ¿no? Optimizar lo que tenemos ahí, y que, bueno, pues ya lo están generando nuestros colaboradores en distintas áreas. Sí, ¿No? sí, correcto, correcto. Y yo diría que como último mensaje, o sea, en realidad todo esto no se trata y no debe tratarse de una estrategia de implementar una herramienta o un sistema. Es una estrategia de negocios para poder aprovechar la información de manera inteligente hacia tu propio negocio. Pues bien, yo veo que estamos en una lámina que se está proyectando, donde están los datos de Business Insights. Yo creo que vale la pena a todos nuestros amigas y amigos que
nos han seguido en este webinar, tomar dato de sus datos de contacto, valga la redundancia, por si tienen algo ya más directo, búsquenlos, búsquenlos. Ya vieron que estamos hablando con expertos, que ellos de alguna manera podrán canalizar las dudas que tengan. Seguramente habrá mucha más información que compartir, pero háganlo directo con ellos porque creo que sí vale la pena empezar a explorar. Y para aquellos que ya tengan algo implementado, pues también vale la pena tener por ahí un diagnóstico, una retroalimentación para ir pues sacándole mayor provecho a lo que se tiene con nuestros amigos de Business Insights, que esta mañana pues nos han ayudado mucho a tener una perspectiva más clara de lo que podemos hacer dentro de las empresas. Yo la verdad me siento muy complacido, Roberto, Francisco, a todos nuestros amigos de este ejercicio de compartirles a todos los empresarios herramientas de utilidad, herramientas que sin duda van a hacer que sus negocios sean mejores. Me quedaré yo con una última pregunta nada más antes de cerrar. ¿Qué perfil del personal dentro de las ferreterías o las tiendas de construcción y de materiales de eléctrico, qué perfil debe tener la persona que se haga cargo de procesar esta información? ¿Hay algo muy en particular o tiende a hacer esto muy, digamos, intuitivo? Sí, mira, yo ahí te diría, para quien construye las soluciones, pues existe la alternativa de buscar asesoría externa o formar a tu equipo en la construcción, a tu equipo técnico, equipo que puede ser del área de sistemas o puede ser de área de negocio, que vaya a producir estos contenidos. Pero quien lo consume, pues básicamente es aquel que sabe usar un teléfono para poder ver en un móvil la información de los tableros, o es aquel que sabe entrar a una aplicación web en la computadora. O sea, es sumamente intuitivo. Ya lo vimos ahorita en los ejemplos, pues si no sé la respuesta, la pregunto en español y es muy probable que contesten, que la herramienta nos dé información que ni siquiera teníamos preparado resolver. Entonces, el perfil es muy de negocio, básicamente. Pues muy bien, pues muchas gracias. No sé si Francisco tengas algo más que agregar antes de despedir la transmisión. No, igual muy agradecido contigo, Sergio, y pues, estamos a la orden aquí por los puntos de contacto que ponemos en pantalla. Pues bien, muchísimas gracias, amigas y amigos del sector ferretero, eléctrico, construcción, a nuestros patrocinadores, principalmente a nuestros invitados de esta mañana, Business Insights, a Revista de Preferencia, que como siempre abriendo oportunidades para generar negocios, y a Encuentro Ferretero, que es nuestro brazo especialista en congresos de negocios. Seguramente estaremos siempre en contacto con Business Insights. Habrá otros eventos y en Encuentro Ferretero seguramente los veremos por ahí como invitados para que nos vuelvan a ilustrar con temas de interés. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y estaremos convocándolos a un siguiente webinar empresarial. Muchas gracias a todos, amigos. Buenas tardes. Gracias a todos.